Coaspire, siéntelo ya. Tu móvil se transforma en tu sucursal. Consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Coaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Coaspire, creciendo juntos. Coaspire presenta un programa con el fin de ampliar tus conocimientos sobre principios bíblicos financieros. Creciendo juntos. Creciendo juntos. Educación financiera para una vida plena. Saludos, saludos. Estamos nueva vez más en Creciendo Juntos. Creciendo Juntos es un programa que tiene Coaspire. Y Coaspire es una entidad de intermediación financiera que trabaja todo lo relacionado a productos y servicios financieros que están a tu conveniencia en más de 30 localidades de la República Dominicana. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante: cómo gestionamos la disciplina de nuestros niños y nuestras niñas. Nosotros sabemos ahora, la gente así como yo, piensa que los muchachos de antes eran más tranquilos, más quietecitos. Pero la verdad que los niños y las niñas en todas las generaciones han sido inquietos, divertidos, traviesos, porque eso es parte de la infancia, eso es parte de la niñez. Y muchas veces ahora los padres, las madres están en pánico porque no saben cómo controlar el muchacho, cómo gestionar toda la energía del muchacho. Lo que pasa aquí entre nosotros, la composición familiar y la dinámica social ha cambiado totalmente. Ya no está papá, mamá, abuelo, tía, sobrino, vecino, en esa familia extendida de las comunidades pequeñas y las sociedades rurales. Ya eso no existe. Estamos en la gran ciudad, donde estamos a 2 metros en la puerta del apartamento y yo no conozco quiénes están en ese apartamento y tengo que recorrer 15 kilómetros a buscar ayuda de alguien para que me cuide al muchacho, para que le ponga atención o para que me lo entretenga. Un tate quieto ahí. Sí, entonces es un desafío para nosotros como papá, como mamá, y más en el caso de los maestros, cómo gestionar toda esa energía, toda esa diversión, toda esa travesura, todas esas inquietudes que tienen nuestros niños y nuestras niñas. Para eso hemos invitado en el día de hoy a Tomaris de la Paz, educadora, quien va a estar compartiendo con nosotros algunas técnicas de cómo trabajar toda esa energía y ese caudal, ¿verdad?, de inquietudes que tienen nuestros niños. Cuéntame, ¿qué hacemos? Vamos a arrancar, ¿qué hacemos? Es un tema muy interesante, de verdad que sí, un tema muy interesante que cuando no tenemos el conocimiento apropiado para poder abordarlo, bueno, nos frustramos, se frustra papá, se frustra mamá, se frustra hasta el mismo niño. Pero aquí una de las primeras y de las principales cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de implementar la disciplina es irnos al terreno. El terreno es el niño, evidentemente. ¿Qué siente? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te pasó? Conocer todos esos detalles del niño, del alumno, me va a llevar a mí a saber por qué se generó alguna conducta no correcta. Bien. Ahora bien. Pero no siempre estamos hablando de conductas que se pudieran calificar inadecuadas o incorrectas. No. Regularmente estamos exasperados con conductas esperables. Exacto. Entonces, uno de los detalles importantes que también tenemos que tener en cuenta es la implementación de rutinas. Cuando implementamos rutinas, tanto dentro del aula, igual también en la casa, independientemente del escenario donde se encuentra el alumno, cualquier detalle que ocurre, ya sea buena o no muy agradable la conducta, automáticamente le vamos a identificar. Ahora, cuando vamos a implementar un abordaje de una indisciplina, de un alumno o hijo, tenemos que irnos directamente
a la fuente, al punto. Nos sentamos. No apropio mucho el tema de gritarle, ni otros puntos también, detalles que se pase el nivel del tema agresividad. Soy pro y partidaria de como que tu apellido, de la paz. Conversar con carácter para que el alumno entienda y el hijo de que hay una autoridad y que esa autoridad es quien le está hablando. Ahora bien, no somos amigos. Estamos entre maestro y alumno. Y es algo también que los padres tienen que ponerle con claridad. Felicito a los padres que lo hacen con excelente entrega, estos detalles. Con claridad. Mira, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu maestra y tú tienes que entender de que yo soy la autoridad. Y no una autoridad para que tú hagas lo que yo diga, sino para crear un ambiente de bienestar en los dos, para yo hacerte entender de que eso que tú hiciste no estuvo correcto, porque no estoy aquí para celebrártelo, no estoy aquí para aplaudírtelo, estoy aquí para decirte que eso no es correcto y que eso no te va a hacer bien a ti, ni te va a hacer bien ahora, ni te va a hacer bien en un futuro. Entonces, hacerle entender eso a ellos, y más en esta generación que sabe bastante, tiene un conocimiento que uno dice, ¿cómo saben tanto? Pero sí, hablarles y hacerles entender es algo que ayuda bastante. Lo pueden aplicar en las aulas, maestros, y ser muy constantes con eso, pero no se agobien que no es imposible. Sí, tú estás hablando ahora de situaciones donde el niño se ha comportado de manera inapropiada. Sí. Pero me parece que sería importante cómo dar orientaciones para cuando vemos sencillamente al niño haciendo lo que hace como niño. Y muchas veces eso nos exaspera, como decía anteriormente. Uh-huh. Cómo nosotros manejar esa intensidad del niño, ese deseo de juego, ese deseo de divertirse, de saltar, de preguntar, inquieto, ¿verdad? Por su naturaleza misma. ¿Cómo nosotros gestionar eso de manera positiva? Perdón, porque muchos comportamientos no apropiados están relacionados con limitación. Sí. De entender esas condiciones que tiene el niño como niño y gestionarla adecuadamente. Y quizá el niño, a través de esa disciplina, de ese comportamiento de indisciplina, está llamando la atención. Claro que sí, claro que sí. Bueno, una de las formas que podemos gestionar eso de manera positiva es, vuelvo y repito, yo soy muy pro al juego. El niño tiene que jugar porque eso es algo propio de él. Ahora, lo que nosotros tenemos que procurar, llevarlo a un ambiente que esté seguro y decirle, mira, no podemos gritar en esta zona, tú lo puedes hacer de esta forma. Vamos a hacerlo de esta forma. Llevarlo a él a entender, a canalizar esa energía de una forma que no afecte el entorno, pero que él se pueda sentir bien y pueda jugar y pueda sacar todas esas energías que como niño tiene y entonces que se pueda sentir en un ambiente seguro. Ahora es parte de nosotros a provocar de que ese ambiente, ese entorno donde se encuentra ese alumno y ese niño esté totalmente seguro. Bien, pero el juego siempre para los niños tiene que existir. Ahora, otro punto muy importante, a los niños siempre hay que buscarle la forma de poder sacarlo a un parque, llevarlo colocarlo en un programa de juegos activos, ya sea el fútbol, que es algo que está muy, muy demandante ahora, el fútbol, el béisbol, la pelota y demás. Entonces, incurrirlo en cada uno de esos programas es algo buenísimo, porque aparte de que le va a aportar a su desarrollo, es algo también que lo va a llevar a bajar un poco más la intensidad. Pero con relación a bajar un poco más esa activación que se le pone a ellos
por ser niños en sí, es cuestión de nosotros buscar cómo gestionarlo de manera positiva, siempre y cuando él no deje de hacer sus juegos, porque tienen que jugar. Eso es innegociable, los juegos, ya sea en el aula o en casa, y también que pueda sentirse cómodo. Sí, yo creo que también un problema de nuestra cultura, que a veces entiende que lo lúdico es entretenimiento simple y llanamente, y a través de lo lúdico podemos vehicular el aprendizaje. Totalmente. Y eso es algo que tenemos que aprender, cómo esas actividades, como tú mencionabas, Claro. extracurriculares, le ayudan al niño Claro a que crecer, sí. no solamente a bajar la energía, sino que aprenden habilidades sociales claves centrales que le van a acompañar durante toda la vida. Así es, y hay que entender de que el juego para los niños es una necesidad. Así como es una necesidad comer, es una necesidad tomar agua, para ellos es una necesidad. Y entender eso, nosotros como adultos, nos va a llevar a, como le explicaba ahorita, a acomodarle todo para que lo haga bien sin que él se haga daño y sin que afecte el entorno en ese momento. Sí. Bueno, estamos hablando de cómo nosotros manejamos la disciplina, cómo nosotros manejamos los entornos para que el niño pueda tener un comportamiento deseable. Regularmente, cuando vemos niños muy agresivos, ¿cómo tratar esos elementos? Porque eso nos preocupa, por ejemplo, en las escuelas, en las iglesias, en los entornos familiares, aquellos niños que manifiestan una actividad intensamente fuerte, agresiva. ¿Cómo podemos manejar esos aspectos? En el área psicológica se destaca como una carencia. Los alumnos tienden a manifestar ciertos temas de agresividad por algún tipo de carencia. Entonces, cuando se observa un tipo de conducta o una indisciplina que no está dentro del orden, automáticamente se debe de detener y decir, ven acá, ¿qué está pasando y hacerse la pregunta, ¿qué está pasando con este alumno? Vamos a ver. Nos sentamos, pasa la conducta, nos sentamos, hablamos. ¿Qué está pasando? De manera tranquila, calmada. ¿Por qué ocurrió esa conducta? Una de las cosas importantes que tenemos que tener como profesional en el área, tanto psicólogos como maestros, es que tenemos que procurar de que el alumno se sienta en un ambiente seguro. ¿A qué tú llamas ambiente seguro? Un ambiente seguro donde él pueda calmarse, donde él pueda decir y entender, primero me voy a calmar para poder luego expresar lo que estoy sintiendo ahora mismo. Y también poder sentirme en confianza con quien voy a hablar de por qué hice lo que hice. O sea, ya cuando el alumno entiende y comprende y se ve en ese entorno, baja la guardia. Cuando baja la guardia, entonces ahí entra el abordaje del profesional, del maestro o el psicólogo en ese momento, y empieza a hacer las preguntas oportunas. Como lo mencionaba, ¿qué pasó? Y entonces entramos en una conversación. Y en esa conversación entonces hablamos, decimos, esto que hiciste no estuvo correcto. Si ya habían consecuencias previas de que si pasaba la conducta, se iba a recibir una consecuencia, evidentemente, hacérselas recordar. Pero esa conversación no puede dejar de pasar. No es como que hiciste la conducta y ya hay una consecuencia. No. Tiene que existir una conversación previa, porque ahí es entonces donde se crea el vínculo. Ese vínculo que no se ve, pero que se crea entre el alumno y esa persona que interviene en ese momento con ese alumno. Y dice, me están escuchando, me están prestando atención. Déjame escuchar. Entonces, existen los casos de que la conducta no se vuelve a repetir
Existen otros casos de que la conducta se repite, pero ahora de manera consciente y sabiendo de que inmediatamente sea llamada la atención, pues no va a surgir más allá de un tema de agresividad ni nada que ver, porque ya hubo un abordaje previo. Pero una de mis recomendaciones en el abordaje de una indisciplina siempre es el conversar, independientemente de la edad. Llevarle a un ambiente seguro, esperar que se calme, conversar y entonces ahí hacer el abordaje oportuno. Esto que hiciste no estuvo correcto. ¿Sabes cuál es la consecuencia que vas a tener? Si ya hubo un anuncio de una consecuencia previa. Porque si no, entonces ya ahí preparamos el terreno para conversar para evitar de que esa conducta no se vuelva a repetir. Suena y se escucha un poco agotador, pero como les repetí ahorita, no es imposible. Y créanme que los resultados son muy buenos, porque cuando un alumno ve que alguien le presta atención en un momento así, que en ese momento se pudo sentir frustrado, triste, enojado, y son características que pueden llevar a un alumno a cometer muchas indisciplinas. Entonces, el hecho de saber de que me prestaron atención en esto, lo lleva a reflexionar y a decir, debo de entender de que no lo vuelvo a hacer. Y es importante ese espacio para que el niño aprenda a escucharse en su interioridad. Totalmente. O sea, porque es un momento de decir, espérate, yo tengo capacidad de reflexionar lo que yo hice. Claro que sí. De escuchar cuál es la consecuencia. Así es. De eso que yo hice. Y por tanto, como tú decías, ya no lo puedo hacer mecánicamente, dependiendo de la edad. Sí, claro. Ya voy a estar consciente. Claro que sí. De los riesgos. Así es. Y hay que entender también de que no todos los alumnos ni todos los niños son iguales. Hay procesos que hay alumnos y niños que le toman más que a otros. Hay conductas e indisciplina que trabajarlas se toman más tiempo que a otros, porque todo va a depender mucho de la personalidad del alumno. Mucho. Así que eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Tú has estado hablando de no favorecer el grito, no favorecer reprimendas agresivas con el niño. ¿Cómo nosotros trabajar esos sistemas de disciplina, de momento de reflexión, digamos de algún momentito de que esté quieto el niño para que pueda cambiar? O cualquier consecuencia o castigo que implique retraerse de algo placentero, aplazar algún tipo de gratificación. Sí. ¿Cómo manejamos eso? Porque bueno, eso de los gritos en la cultura dominicana sí, es complejo, es complejo. Sí. O sea, nosotros gritamos hasta de alegría. O sea, claro, es así. Casi el silencio está ausente, ¿verdad? Sí, en muchos de nosotros. Pero vamos a ver, ¿qué herramientas podemos tener como padres, madres, como maestros para bregar con esa situación? Una cosa es gritar porque te quiero ofender y quiero descargar cómo me siento por lo que hiciste. Quiero marcar esa diferencia. Y otra es yo hablarte en un tono alto, que tú me escuches, que tú puedes estar allá y tú puedes estar en peligro. Yo tengo que gritarte para que tú puedas escucharme y poder evitarte de ese peligro. Sí. Por ahora, algo muy importante, que independientemente del nivel de voz que tú vayas a usar al hacer el llamado de atención a un alumno, es las palabras que vas a utilizar. Tienen mucho poder. Las palabras que vas a utilizar, ahí es que está la diferencia. Porque tú puedes
abordar a un alumno, a un niño, y hablarle en un tono fuerte. Ahora, con las palabras que tú vayas a utilizar, es que ese alumno y ese niño te va a decir, espérate, me están hablando, no me están gritando. Y hay que tomar muy en cuenta esa diferencia. Cuando tú le hablas y le abordas a un alumno o a tu hijo con respeto, siempre, y adoptar esa conducta, ese hábito de hablarle con respeto y hacerlo incluso en los llamados de atención con respeto, así mismo ellos lo van a tomar. No, espérate. Me está hablando mi mamá, me está hablando mi profe. Entonces, lo mismo que tú le vas a dar, eso mismo entonces tú vas a recibir. Ahora, con el tema de las gratificaciones, ahí entra el tema de la negociación. Porque como mencionaba ahorita, como maestro, tú no puedes poner una consecuencia si tú no anticipaste, si tú no las anticipaste. Si tú no le informaste a ese alumno de que no va a tener una gratificación si hace algo inapropiado, si el alumno hace algo inapropiado, y tú no le preavisaste, eso es injusto. O sea, digamos que todo sistema de consecuencia que tiene el violentar una regla o una norma, en el caso del niño, debiera tener claro cuáles son, por supuesto, las consecuencias. Por supuesto, y en caso de no tenerlo, pues entonces llevar al alumno a reflexión, pero no ponerle una consecuencia como inmediata y drástica. No, espérate un momento, porque él no tenía conocimiento de que él iba a recibir esa consecuencia si hacía eso. Entonces, eso también es importante, por eso es que dentro de los salones de clases se anticipan las reglas, precisamente por eso. Se anticipan una secuencia de reglas para llevar un respeto, para llevar un cuidado, para llevar un entorno social saludable tanto dentro de los alumnos, pero como los niños son impredecibles, en la mayoría de los casos el abordaje es siempre llevarlo a la reflexión y conversarlo. Entonces, volviendo al tema de la gratificación, eso ya entra al tema de la negociación. Cuando entramos al tema de la negociación con los alumnos o con los niños, es entonces donde decimos, mira, por esto que hiciste, el resultado de eso será esto. No vas a tener el privilegio de esto. No, porque eso que hiciste no estuvo correcto. Pero hay que previamente ya lo ha anunciado. Claro, hay que hacerle conciencia de eso. Porque el hecho de que él lo sepa, cuando cometa el error, pues lo va a llevar a decir, es verdad, usted me lo dijo. Y la receptividad de ver, de recibir eso que se le está imponiendo, va a ser muy diferente a que cuando tú se lo digas de manera como drástica. No es la misma receptividad, no es el mismo recibimiento por parte de ellos. Bueno, la tarea de acompañar a un niño y una niña en ese proceso de aprender a cómo relacionarse, cómo comportarse, cómo autogestionar su actividad, es una tarea que requiere mucha paciencia. Sí, muchísima y mucho tiempo, y demanda mucho tiempo también, porque como le explicaba ahorita, eso depende mucho también de la personalidad del alumno. Como le decía, hay algunos que son muy receptivos y lo aprenden de una vez. Asumen claro, de inmediato. Las reglas de convivencia que se ha colocado. Exactamente. Sin embargo, hay otros que no. Entonces, ahí es que tenemos que prestar un poquito más de atención, y no es que sea imposible, sino que es que ahí se requiere un poquito más de paciencia y un poco más de dedicación. Claro. Sí. ¿Cómo? Yo estoy pensando mientras hablaba, el desafío que tenemos de identificar qué aspectos de un niño o una niña están haciendo que manifieste determinado
comportamientos. En el seno del aula, en el seno de la familia, en cualquier actividad. Porque muchas veces pasamos por alto algunas señales que nos dan los niños. O sea, un niño que quizá todo el tiempo es muy divertido, pero hoy está tranquilito y callado. ¿Qué nos puede decir eso? O sea, ¿cómo nosotros comenzar a aprender esas señales que nos están dando para apoyarles en ese proceso de gestionar su comportamiento apropiadamente? Oh, claro. Una de las primeras tareas que tenemos como maestro es conocer a nuestro alumno para que inmediatamente ocurran esas conductas, esos comportamientos y salgan a la luz algunas características que no son propias del alumno, pues uno puede identificarla inmediatamente. Entonces, con relación a la parte social, una de las cosas que más se destacan en cuanto al abordaje de su pregunta es las palabras inapropiadas, el yo no llevarme bien con mi compañero, el yo no procurar relacionarme, no procurar buscar ese querer jugar con mis alumnos, así como también la parte de estoy enojado y por tenerte frente a mí ya te voy a pegar o ya te voy a ofender o ya yo no quiero que tú estés al lado de mí. Todo eso al inicio del año escolar no lo voy a normalizar, pero son escenarios que se dan para que cada maestro vaya conociendo a sus alumnos. Sin embargo, ya después de un tiempo, el notar, luego ya que se inicia el trabajo de disciplina dentro del aula, después de un tiempo, notar esos detalles, ojo, importante, el notar los detalles en los alumnos y en los niños es muy importante, porque cada detalle que se es corregido a tiempo es una tarea cumplida, porque no se va a volver a repetir. Porque si el alumno está consciente de que hasta los detalles se le toman en cuenta, él dice, no, espérate, tengo que tener cuidado. Entonces, todos esos detalles... También es un elemento que ayuda a su autoestima, porque me están cuidando, me tienen presente, estoy ahí. Sí, me tienen pendiente, sí. me tienen con cuidado. Entonces, todo eso es muy importante. Y con relación al detalle de que esas características son muy, muy, muy evidentes cuando ya el maestro conoce al alumno, y es ahí donde entra la preocupación. Pero, ¿qué pasó? Que hoy Laura no está jugando. Vino como apagadita. ¿Qué pasó? Entonces, como buen maestro... Sí, ahí viene el abordaje. Exactamente. ¿Qué te pasa, mi niña? ¿Todo está bien? ¿No dormiste bien anoche? Entonces, el mismo alumno empieza ya a tener ese vínculo creado con el maestro y la maestra, a hablar, a conversar. Bueno, gracias por esta conversación del día de hoy. Siempre. Muy importante para nosotros como padres, docentes, tomar en consideración que el niño, la niña, hablan con su comportamiento. Claro que sí. Que es muy importante conocer ese entorno, ese ciclo de vida y poder entenderlo. Porque a veces lo vemos desde nuestra realidad adulta. Así es. Que estoy cansado, que porque hay que moverse tanto. Pero ese es el ciclo vital de ese niño. Correcto. Y yo tengo que conocerlo y tengo que estar atento. Y algo que nos está llamando la atención, Tomaris, en este diálogo es a ser cuidadosos, observadores, como diría mi mamá, no soltar al muchacho, no. Tenerlo presente, porque todo lo que él hace me está diciendo algo, me está comunicando algo. Y cuidar a las nuevas generaciones, protegerlo, darle un ambiente saludable para crecer, es fundamental. Así es. Y ese es un desafío que tenemos como sociedad. Señores, gracias por seguir su programa Creciendo Juntos, y será hasta otra nueva emisión donde estaremos con ustedes en Creciendo Juntos. Hasta luego.
Llámanos para informarte. 809-688-5101. Coaspire, siéntelo ya, tu móvil se transforma en tu sucursal, consulta y paga sin complicar. Coaspire, tu libertad. Llegó la app de Copaspire. Con ella podrás consultar cuánto dinero tienes en tu cuenta, transferir fondos sin complicaciones o pagar deudas en un abrir y cerrar de ojos. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Y descubre cómo llevar tus finanzas al siguiente nivel. Copaspire, creciendo juntos. Deudas, facturas, cobros, gastos, pagos. ¡Ey! Descuida. En Copaspire sabemos lo complicado que puede tornarse lograr tus sueños en medio de tantos líos financieros. Es por eso que desde una cosmovisión cristiana te ofrecemos soluciones de dinero, asesoría personalizada y educación financiera para lograr aquello que te propones. Hazte socio hoy mismo. Escribe a nuestro WhatsApp 809-718-7888. Visita nuestra página web copaspire.com y síguenos en redes sociales como Copaspire.